Buenas tardes, queridos alumnos. Hoy vamos a trabajar con el tema del logaritmo. Bien, ustedes en tercero de bachillerato, a veces en cuarto, trabajaron con este tema que se llama los logaritmos. E incluso en algunas clases, algunos estudiantes me manifestaban que es un tema sumamente difícil. Y tengo para decirles que no es un tema difícil, que es uno de los temas más fáciles que tenemos en matemática. Es el tercer tema que tenemos en matemática 2. Y bien, vamos a definir lo que es un logaritmo. Miren, los logaritmos surgen de la potenciación. Por ejemplo, en la potenciación tenemos una base, esa base la elevamos a una potencia y nos da como resultado un número. Eso es en la potenciación. ¿Qué pasa? Que la logaritmación está estrechamente relacionada con la potenciación. En la potenciación, a este número le llamamos base de la potenciación. Ese mismo número pasa a ser base de la logaritmación. Entonces, el número que tenemos como resultado en la potenciación pasa a ser el número de logaritmo que estamos buscando. Y el resultado del logaritmo en base a de una potencia o de un número es el exponente al cual hay que elevar esa base para que se convierta en este número. Si vemos la relación arriba, ¿cuál fue la potencia o el exponente al cual elevamos esta base para que D se convierta en M? El resultado es N. O sea, si lo vemos, eso es un caso general. Si lo vemos en casos particulares, por ejemplo, tenemos aquí 5 al cuadrado igual a 25. 5 al cuadrado es igual a 25. Todo el mundo conoce esa potencia que es común. O sea, la vemos cada rato de pequeño. Sabemos que 5 por 5 son 25 y que 5 por 5 es 5 al cuadrado. Bien, entonces, el logaritmo en base de 5... Logaritmo en base 5 de 25 es el exponente al cual yo debo elevar el 5 para que se convierta en 25. ¿Cuántas veces yo tengo que elevar el 5 para que se convierta en 25? 2 veces. Entonces, logaritmo de una potencia es el exponente al cual yo tengo que elevar el 5, que es la base, para que se convierta en 25. Bien. Esta es una función logarítmica. ¿Por qué es una función logarítmica? Porque el logaritmo, el número de logaritmo va a arrojar un resultado que sería y. A cada valor que yo le asigne a x, va a arrojar un resultado diferente. Por ejemplo, logaritmo en base 5, logaritmo en base 5 de x, si x vale 125, por ejemplo, el logaritmo en base 5 sustituyo a la x por su valor, que es 125. ¿Cuántas veces yo tengo que elevar el 5 para que se convierta en 125? Si yo digo 5 por 5 son 25, por 5 más son 125. Entonces me doy cuenta que el 5, que es la base, yo la elevé 3 veces para que se convierta en 25. Bien, muchos de ustedes dirán, ¿y cómo yo consigo cuando tengo logaritmo mucho más alto y no sé buscarlo? ¿Dónde lo puedo trabajar? Bien, para eso tenemos la calculadora científica. En especial tenemos aquí la calculadora científica Kenko, que son parecidas a este modelo. Bien, ¿cómo yo busco un logaritmo en este modelo de calculadora? Que son parecidas a la Casio, la Cadio y la Kenko, son del mismo modelo de calculadora. ¿Cómo yo consigo el logaritmo? Bien, los logaritmos, cuando yo no marco la base del logaritmo, por ejemplo, si yo escribo logaritmo en base 10 de 100, por ejemplo, la base no la estoy marcando. Cuando la base no se marca, la base es 10. Por lo tanto, el resultado es 2, porque si la base es 10 que no se marca, ¿cuántas veces yo elevo el 10 para que se convierta en 100? 2 veces. Entonces, logaritmo, si no tiene base, logaritmos comunes que no tienen base, la base es 10. Por lo tanto, tu calculadora entiende en esta tecla que cuando tú buscas un logaritmo, tú estás buscando un logaritmo en base 10. Por ejemplo, encendemos la calculadora y decimos, por ejemplo, logaritmo de 100
tu calculadora entiende que esos resultados es todo, porque la calculadora está programada para trabajar en base 10. Bien, ¿y cómo yo hago entonces para buscar logaritmo en base 7 de por ejemplo 5.764.801, que es un número grande? Bien, para eso se hace algo que se llama cambio de base. ¿Cómo se hace el cambio de base? El cambio de base se hace el cambio de base se hace de la siguiente forma. Si yo tengo un logaritmo en base a de un número m, para yo buscar el resultado de eso, yo busco en la calculadora logaritmo del número entre logaritmo de la base. Y así mi calculadora lo va a entender de una forma más rápida. Eso es cambio de base. Por ejemplo, vamos al caso que teníamos. Si yo quiero buscar en la calculadora logaritmo en base 7 de 5.764.801, yo tendría que decirle a la calculadora primero logaritmo de esta cantidad entre logaritmo de esa cantidad. Bien, yo digo logaritmo de 5.764.801 entre logaritmo de 7. Resultado de eso, vamos a ver. Escribimos la calculadora, logaritmo de 5.764.801 entre logaritmo de la base, que sería 7. Eso da como resultado 8. Eso quiere decir que el logaritmo en base 7 de 5.764.801 es 8. Eso quiere decir que cuando le vamos a 7 8 veces se convierte en 5.764.801. Vamos con uno más sencillo. Por ejemplo, si yo quiero buscar el logaritmo en base 3 de 729. Logaritmo en base 3 de 729. Si yo quiero buscar ese logaritmo en la calculadora, como la calculadora no entiende base 3, sino que entiende base 10, habría que hacer un cambio de base. ¿Cómo? Buscando el logaritmo de 729 entre logaritmo de 3. Buscamos la calculadora. Logaritmo de 729 entre logaritmo de 3. El resultado es 6. Eso quiere decir que el logaritmo en base 3 de 729 es 6. O sea, que al 3, cuando tú le elevas 6 veces, te da 729. O sea, 6 elevado a la 3 es 729. Por lo tanto, el logaritmo en base 6 de 729 es 3, porque es el exponente al cual yo le elevé la base para que me dé 729. Bien, ya que comprendemos los logaritmos, vamos a entender algunas propiedades que cumplen los logaritmos. Por ejemplo, el logaritmo en base a de cualquier número, A puede ser cualquier número. Si el logaritmo es 1, o sea, el logaritmo de 1 en cualquier base es 0. También tienen que tener claro que no existe el logaritmo con base negativa o 0. Un logaritmo con base 0 o negativa no existe. Bien, tenemos otras propiedades también de los logaritmos. Por ejemplo, el logaritmo de A de P, por ejemplo, por M, el logaritmo de un producto es el logaritmo, o sea, aquí tenemos el logaritmo de un producto. El logaritmo de un producto es igual al logaritmo en esa misma base del primer producto más el logaritmo de esa misma base del segundo producto. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo, por ejemplo, logaritmo
en base 5, por ejemplo, tenemos otra vez de 25 por 125. Esto yo lo puedo componer en el logaritmo de una suma. O sea, el logaritmo de un producto es igual al logaritmo de la suma de sus factores. Por ejemplo, en este caso, ejemplo 2, sería logaritmo en base 5 de 25 más logaritmo en base 5 también de 125. El primero nos da como resultado 2. El segundo nos da como resultado 3, por los ejercicios que habíamos visto anteriormente. 2 más 3 sería 5. Entonces, logaritmo en base 5 es 25 por 125 es 5. También pasaría igual si tendríamos una división. El logaritmo en base a de m sobre p sería igual al logaritmo, o sea, el logaritmo de un cociente es igual a la diferencia del logaritmo del dividendo menos el logaritmo en la misma base del divisor. Es decir, que tenemos logaritmo en base 3, base 2, perdón, en base 2 de 64 entre 8. Habría que buscar logaritmo en base 2 ¿de quién? Del número mayor, que es 64, o sea, del dividendo, menos logaritmo en base 2 del divisor, que es 8. ¿Cuántas veces hay que elevar a 2 para que se convierta en 64? Buscamos la calculadora si ustedes quieren, no se lo saben de memoria, y hacemos el cambio de base. Decimos logaritmo de 64 entre logaritmo 2. Resultado 6. O sea, el resultado de este es 6. Menos. ¿Cuántas veces hay que elevar 2 para que se convierta en 8? Todos sabemos que es 3. 6 menos 3, 3. O sea, que queda con demostrado. Bien. Si queremos graficar una función logarítmica, tendríamos que buscar, para ser más exactos, números que nos den logaritmos. Por ejemplo, vamos a suponer que yo quiera que ustedes me hagan la gráfica del logaritmo en base 2 de x. Yo puedo hacer una tablita con los valores de x, los valores de y. Por ejemplo, la x vale 1. Por ejemplo, puede ser un valor que puede tener la x. Y todos sabemos que el logaritmo de 1 en cualquier base es 0. Por la primera regla que le expliqué. Puedo cambiar el 1 por un 2. 2. ¿Cuántas veces hay que elevar el 2 para que se convierta en 2? Aquí vale 2 ahora. 2 a la 2. O sea, ¿cuántas veces hay que elevar el 2? Una sola vez, ¿verdad? Bien. 2. Perdón, 4. 4. Porque estamos trabajando con potencia de 2. No podemos poner el 3 aquí. O podemos poner, pero nos va a dar un número irracional. O un número incompleto. O sea, un número no entero. Y es más fácil trabajar con número entero. ¿Cuántas veces hay que elevar el 2 para que se convierta en 4? Todos sabemos que 2. Siguiente número. 6 no puede ser porque el 6 no es de base 2. El 8. ¿Cuántas veces hay que elevar el 8 para que se convierta en 2? ¿Cuántas veces hay que elevar el 2 para que se convierta en 8? 3. Bien, vamos a hacer esa gráfica. Vamos a hacer uno más. Uno más. ¿Cuál sería el siguiente número en esta serie? 1, 2, 4, 8, 16. Porque tiene que ser potencia de 2. Y todos sabemos que el 2 elevado a la 4 a 16. Podemos poner uno más, que sería 32, sería 5. Si graficamos esto, vamos a ver. Déjenme hacer la gráfica, quédense ahí. Bien, tenemos la gráfica. Entonces, ¿qué pasaría en la gráfica? Que aquí yo tendría
valores de X, valores de Y. Entonces los valores de X son todos positivos. 1, 2, 4, 8. Los valores de Y estarían por aquí. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, cuando X vale 1, Y vale 0. Cuando X vale 2, Y vale 1. Y así sucesivamente haremos cuando X vale 4, Y vale 2. Cuando X vale 8, Y vale 3. Entonces vemos la gráfica, que la gráfica hace como una inclinación aquí. Y va a llegar un momento que la gráfica se va a quedar así. Es una gráfica de una función logarítmica. Hasta el próximo video. Que pasen buen fin de semana. Excúsenme los videos. Yo espero que esa gráfica ustedes me la hagan así de fea. Tienen que usar reglas y usar escala más bonita. Hasta la próxima.